Y estamos con Lorenzo Pepe. Gracias, Lorenzo, por estar Miguelito, con nosotros. muchas gracias. Gracias, Carlos. Hemos roto la cábala, o sea, a mitad de año he venido Claro. No a fin de año, a mitad de año Claro, he porque venido. Lorenzo Así que generalmente valoro es mucho. invitado para las fechas que son símbolo en el peronismo, cerca del 17 de octubre, cumpleaños de Perón o algo por el estilo. Pero bueno, no hemos roto la cábala. Simplemente queremos saber algunas cuestiones que hacen, digamos, a la vida cotidiana y que son noticias. Hace unos días murió Videla, el símbolo de una época trágica para la Argentina. Terrible. Terrible. Y vos has sido un protagonista de aquella época y queremos saber qué reflexión te trae la muerte de La Videla. primera de todas, bueno, estamos frente a un personaje muy particular, porque él mantuvo hasta el día mismo de su muerte la justificación de ese golpe tan miserable, sangriento, cruel. Hubo otros, como Otto Paladino, que dijo, si en la época que no había teléfono, se usaba la libretita si en una libreta telefónica de 100 personas hay que liquidarlo, porque uno es subversivo, estaba justificado. O sea, hubo monstruos Y eso pasó. que engendró, y eso pasó. No al divino botón, con el dolor que esto representa. Algunos hablan de 10.000 o 12.000, pero otros dicen 30.000. Así hubieran sido 1, 2. No había ninguna justificación para ese golpe, históricamente. Isabel Perón había adelantado 6 meses las elecciones. Estábamos a 90 días de las elecciones. Y este grupo de miserables dio el golpe. Hombres en los cuales Isabel depositó la confianza, porque da la casualidad que Jorge Rafael Videla lo nombra a Isabel como un hombre que iba a apoyar al sistema constitucional, porque al decir de don Ricardo Balbín, democracia al fin, aunque sea con muletas, llegar al acto electoral. Esto no pudo ser por este grado de criminalidad que uno ahora, con la perspectiva del tiempo, se da cuenta que no era solamente el desalojo de un gobierno constitucional, sino también darle a los centros del poder, que ergo equivale a decir las transnacionales, los monopolios, también los oligopolios en el campo de las noticias y de la información masiva sobre nuestros ciudadanos. Todo eso vino conllevado de la mano de este golpe miserable, y bueno, el peor de sus ejemplos acaba de morir. Claro. Lorenzo, vos mencionaste a Isabel Perón. ¿Por qué cuando uno recuerda el tema del 24 de marzo, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos fundamentalmente, bueno, piden por sus muertos, por sus desaparecidos, y no se recuerda que lo que vos comentás, que lo que se volteó es un gobierno constitucional elegido democráticamente? Absolutamente. ¿Por qué no es así? Porque la izquierda que en aquel entonces existía era el PC, era el Partido Comunista. Que yo tengo que hacer honor a un par de ellos que me acompañaron desde el 63 al 67 en la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria. Luis Di Salvo, Carlito Benigni, en fin, compañeros del PC, que tenían una mirada de la realidad argentina diferente a esto que ha aparecido hoy como la ultraizquierda, que en forma, de alguna manera, para morigerar el impacto, no asumen lo que son, no dicen, somos nosotros el trojismo en Argentina. Entonces dicen, somos socialistas. Eso le alcanza a Wiener y le alcanza a Altamira. O sea, las dos puntas de un socialismo, uno muy en el centro a la derecha y el otro muy en el centro a la izquierda. Ese grupo que ha aparecido ahora tuvo poco que ver en el acompañamiento del golpe miserable del 24 de marzo. Pero sí el Partido Comunista que presidía Nadra salió a predicar en el mundo que Rafael Videla era un general democrático y que era el más blando de todo el grupo. Madre mía, si nos hubiera tocado más duro que este personaje que acaba de morir, ¿no? Claro. Sí, vos me hacés recordar las pintadas en las paredes por un gobierno cívico-militar previo al golpe por el Partido Comunista. Sin duda. Y otros que decían no tenemos soluciones, o sea, que había varios temas, o sea, que hoy se arregla la historia. Pero yo te quería hacer una pregunta.
Tuviste 20 años en el Parlamento, Sí, sí. del 83 al 2003. ¿Cómo se vivía en la Cámara de Diputados cuando se trataba alguna cuestión relacionada al 76? Porque de hecho aprobaron leyes, aprobaron Sin contraleyes. ninguna duda, Y sin hoy, ninguna ¿cómo, duda. cómo crees que se Hay ve que hoy? ubicarse en el tiempo histórico. Ahora es muy fácil verlo con la perspectiva de 20 Claro, años claro. o 30, que era lo que se debió haber hecho. Primero hablemos lo que tuvo que hacer el presidente Alfonsín, Claro. con la obediencia debida. Claro. Después aparecieron los indultos. ¿Pero por qué? Porque la presión militar no había cejado. Parte de lo que vos decís es absolutamente cierto, que hay que definir si queremos o no Fuerzas Armadas. Me parece que esto claro. es básico, porque yo no digo para volver a pelearnos, porque no hay condiciones de que esto ocurra, ni va a ocurrir. Pero que nos toquen la oreja, no. Y esto tampoco hay que permitirlo. Porque si ha habido un orgullo en los que nos hemos acriollado, mi abuelo era italiano, pero mi padre fue la primera generación, yo la segunda, Claudio la tercera, y ahora los mellizos la cuarta. O sea, ya acá no está en discusión que ha habido una mezcla de gringos, españoles y criollos, como fue el caso de mi línea paterna histórica, y también puedo hablar por mi mujer, por Perla, ¿no? Que tiene la misma ascendencia española en ese caso. Me parece de que nosotros tenemos que tener muy en claro que las Fuerzas Armadas, si vos me permitís voy a hacer Sí. una... cuando se desata el grito de mayo, que se da el día 25 de mayo, estamos a 2 días de ese hecho, precisamente los que empujan muy cercano a los criollos, a los mulatos y a los negros, fueron el regimiento Patricio, que eran 2, el 1 y el 2, armado por criollos, armados, algunos de ellos españoles que se habían aquerenciado, y muchos negros que acompañaron. Mientras que la intelectualidad, encabezada por French y Beruti, en la casa de Rodríguez Peña, del prócer o del prohombre de su época, estaban los intelectuales que no querían la participación en esa revuelta de echarlo a Cisneros para hacerse cargo con una junta patria. Esto se dio hace 203 años ahora. 203 y años. esto pareciera que cíclicamente se repite. Cuando el pueblo y nuestras Fuerzas Armadas se juntaron en procura de alcanzar objetivos de grandeza, industrializar la República, extender el comercio, crear el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, nacionalizar los depósitos bancarios, los de los seguros, hacer de la nación argentina lo que era en su momento el primer país de América Latina. Se hizo junto con las Fuerzas Armadas, que de ahí salió Savio, Mosconi, Pujato, Juan Perón, que nosotros colocamos hace poco un busto de Perón en el Salón de Honor del Colegio Militar, de tal manera que yo creo que estos son temas... Busto que estaba ausente después de 40 años. ¿no? Después de 40 años que hubo por parte del director del colegio y con la quiesencia, por supuesto, del Ejército y supongo yo del Poder Ejecutivo, que no se podría haber colocado, una clara reivindicación institucional a la figura de Juan Perón. Es cierto que el Instituto Nacional que yo presido, que estamos presidiendo hasta ahora, lo pidió formalmente. Nos llevó un año, pero conseguimos colocarlo a Perón ahí. Creo que fue un acto de reivindicación a una figura emblemática que ya nadie discute como un emblema a ser imitado, ¿no? por el resto de la política. Por lo que decís, Lorenzo, es que falta una discusión verdadera entre lo que significa Fuerzas Armadas o Partido Militar. No, el Partido Militar está sepultado, lo sepultaron, todavía no. Está en la morgue el cuerpo de este hombre. Pero el día que lo incineren, que es muy posible que eso ocurra, supongo por la enorme oposición que hay en Mercedes, que es su tierra natal, o que lo lleven a algún otro lado, pero va a haber resistencia en cuanto lugar aparezca. Muy posible que terminen por incinerar y tirar sus cenizas al viento. Esto es lo que podría ocurrir para evitar mayores desencuentros entre argentinos. Me parece que es una etapa esa que nosotros tenemos que en algún momento, no digo ahora porque está todo muy fresco, parece mentira, han pasado 30 años, pero para los que han perdido un hijo, al que le robaron un hermano, al que le mataron el padre, es muy difícil. Seguro. Es muy difícil. Son heridas Sí, el tema que de la duran. conciliación no es una palabra adecuada. Lo irá dando la ciudadanía con el paso. Y no te contesté, Carlito. En ese momento tuvimos que actuar cimbrando al son de la amenaza del golpe militar, porque estaban intactos adentro. Claro.
Ojo, y había mucha bronca con el tema Malvinas. Y yo rescato la actitud de Alfonsín en ir y poner la cara en Campo de Mayo, hablar con Rico y discutir, y aquella famosa frase, la casa está en orden, ¿no es cierto? Pero la gente que rodeó a Campo de Mayo eran nuestros compañeros, Carlitos y Miguel. Eran nuestros compañeros, no había tantos radicales para rodear todo Campo de Mayo con columnas enormes del conurbano, tratando de decir, ojo, porque estamos dispuestos una vez más. Y lo mismo, se llenó la Plaza de Mayo. O sea, yo creo que cada uno de nuestros jefes políticos, importantes ellos y constitucionales, votados por nuestra gente, tuvieron algún acto que hacer más allá de su propia conciencia interior. Esto es así, porque por las presiones que había. Ahora todo el mundo se da el gusto de decir las cosas más tremebundas. Yo te escuchaba y a vos, Carlos, lo mismo, esta lanatización de la política. Que todo el mundo repite, inclusive lo que la Nata le fracasó en el Maipo a la Nata. Fue a hacer un diálogo con la gente y resulta que recibió la espalda por parte de la gente. No sirvió como un Tato Bores que pretendía hacerlo desde un lugar que se destacó por las revistas en que las señoritas mostraban un sus piernas. Y si fue a la televisión y bueno, les viene muy bien, calza justo en esta etapa preelectoral para decir la enorme cantidad de claro, de pero denuncias, la ¿no? pregunta, y me la vas a contestar a la vuelta, ¿por qué sucede esta lanatización, como bien definís vos, en la política argentina, cuando hay tantos temas pendientes y tanta discusión por dar? Pero a la vuelta ¿Cómo no? me lo contestás. Gracias.